empezar a grabar la clase. Ya, ahora sí, me disculpe. Bien, vamos a empezar entonces con esta parte, este mapa que está aquí, ¿ya? Vamos a empezar con eso. Y quiero que, bueno, quiero que me ayude cualquiera de ustedes y que me describa, que me diga qué es lo que está viendo. Recuerden, ahí incluso en la parte inferior derecha todavía hay algo de la clase anterior porque tiene su sentido, ¿no? Para la comprensión de todo lo que está ahí dentro, ¿sí? Para lo que está ahí dentro de esa diapositiva. Entonces, gustaría que vayan participando y que vayan comentando qué es eso que está ahí, para empezar, ¿no? Recuerden que el centro es el Papa León XIII, pero vamos a ver qué es lo que pasa en estos procesos, ¿sí? Entonces, ¿quién nos quiere ayudar comentando qué ve en esta diapositiva? ¿Puedo yo, profe? A ver, dale, Martín. Estamos apreciando el mapa de los estados pontificios ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más ves ahí? y posteriormente en la época de Pío IX se podría ver que el papado pierde el poder sobre estos estados y forman parte de la nueva, bueno, la nueva región de Italia. Ya, ok, listo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo al respecto de lo que está viendo, de lo que está ahí? En el mapa más grande podemos ver cuál eh, los territorios de cada estado pontificio y en el mapa más pequeño podemos verlos ya disueltos. ¿Podemos ver qué? Podemos verlos ya disueltos con territorios mucho más amplios y resaltando la ciudad del Vaticano. Ya, ok, muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito, ¿ya? ¿Y por qué creen que yo he dejado esa, esa caricatura, ¿no? Que es de 1872, pero ¿por qué creen que he dejado esa caricatura de Pío IX con Otto von Bismarck? ¿Qué se les ocurre? Estamos con León XIII, ¿no? Pero ¿por qué creen que la he dejado? Quien no haya participado, quien quiera participar, ¿m? Si no hago preguntas así buscándolos. ¿Por qué creen que lo he dejado ahí? Porque ambos fueron fundamentales para la separación de los estados pontificios y en especial porque León XIII quería poner bastante el catolicismo, pero Otto von Bismarck tenía otras ideas. Ya, puede ser. ¿Algo más? Gracias, Stephanie. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? En las lecturas que les he enviado ahí, ese PDF sobre todo, es bastante extenso, Ah, son cosas importantes. Martín. sí, a ver, yo primero, al menos en lo que yo veo así superficialmente, no vería nada relacionado al mapa. Probablemente sí tenga que ver, pero no veo nada relacionado al mapa, pero lo que sí puedo decir es que mientras investigaba, vi que esta es la imagen del Kulturkampf, o también se lo conoce como el combate, como un combate grupal, que pues bueno, aquí como podemos ver en la imagen ah, está Otto von Bismarck y el padre ah, Papa Pío IX. el Papa Pío, no, sí, perdón. Y pues bueno, están peleando, básicamente están luchando la Iglesia Católica, el Centrum, contra los partidos, ah, contra los partidos del canciller alemán. Ya, sí. Bueno, gracias, Martín. Daniel López acaba de escribir e indica que básicamente, bueno, utilizó una palabra, ¿no? Los estados pontificios quedan reducidos a una hacienda, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de la lectura que les había compartido, ¿no? Hace mención a que, o sea, el, el estado pontificio que desaparece queda reducido a un palacio, a una catedral y a unos jardines, ¿no?
Fíjense la tristeza, ¿no? Solo imagínense, les pongo en esta situación. Solo es una imaginación, ¿no? No es que vaya a pasar, no sé, no tengo ni idea de eso. Pero imagínense que de pronto, de buenas a primeras, el Ecuador queda reducido a eso, ¿no? O sea, un lugar de una casa donde vive el que era presidente o el que es presidente, pero que no tiene ningún lugar para gobernar, ¿no? Acuérdense que ¿qué era necesario para que una persona sea considerada gobernante, ¿no? ¿Qué debía tener esa persona? O sea, a su alrededor, qué elementos se necesitaban para que alguien se declare gobernante, ¿no? Que tenga un estado. ¿Se acuerdan? Un determinado número un determinado territorio y un determinado número de personas, de población en aquel Ya. territorio. Ok, listo. Gracias, María Lorena. Fíjense, hablando del territorio, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál era el territorio actual? ¿Cuál es el territorio actual? Prácticamente ninguno, ¿no es cierto? Prácticamente ninguno. Fíjense la situación a la que quedó reducido el poder territorial del Papa, ¿no? Un palacio, una catedral, como dice la descripción histórica, y unos jardines, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. ¿Ya? Bueno, antes de seguir con el comentario, quiero hacerles entender un poquito cuál es el motivo por el que estamos observando esto desde el punto de vista de los papas, ¿no? Anteayer conversaba con un exalumno y me preguntaba que qué estaba dándoles de clase y le expliqué. Y me dice, seguro que usted no sigue el currículum, que ya le conozco desde que entró al San Gabriel, lo sé. Entonces, más bien lo que siempre pienso y lo que he aprendido de muchos años es, por supuesto que tomo cosas del currículum, pero plantearlas desde un punto de vista de la necesidad, ¿no? De ustedes y de lo que también el resto de profesores en el bachillerato, por ejemplo, tienen requerimientos. Y uno de esos era esto que es eclesiología. Alguien que me ayude con la lectura que esté ahí acerca de qué es la eclesiología, por favor, que no haya participado. Gracias. A ver. Ya. La eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la Iglesia como una comunidad o entidad orgánica y a la comprensión de lo que la Iglesia significa, su papel en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino y su liderazgo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Fabiana. Fíjense esto, dos aspectos ahí claves. Quiero que los tengan clarísimos porque es importante para la comprensión y para lo que ustedes están haciendo en esta lectura, investigación y conclusiones que van a hacer, que es lo que vayan preparando para que nos comenten qué conclusiones escribieron ustedes ahí en su tarea. Dice, la teología cristiana dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad, ¿no? Una entidad orgánica. Eso es la eclesiología. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo, básicamente? Y a la comprensión de lo que significa la iglesia, ¿no? O sea, iglesia es eclesia, reunión. Bueno, ahora, y en ese sentido se estudia el papel en la historia de la salvación, ¿no? Es decir, todos los papas tienen que confirmar en la fe, al igual que los sacerdotes religiosos, tienen que ayudar a confirmar en la fe a los laicos, a nosotros, ¿no? Y tienen que ayudarnos en ese proceso y nosotros también colaborar. Luego, ¿cuál es su origen? ¿No? ¿Cuál es su origen? Fíjense que hay una cosa muy particular, ¿no? Hay una cosa muy particular. Hace poco se hacía mención a la lectura del Evangelio la semana pasada sobre Pedro, ¿no? No sé si comentábamos eso con ustedes, pero ¿alguien se acuerda cuál era el nombre de Pedro antes, el del apóstol Pedro, cuando Jesús lo escogió?
¿Alguien sabe cuál era? ¿Puedo yo, profe? ¿Perdona? Creo que se llamaba Simón. Simón, ya. Gracias, Ismael. Simón, muy bien. Y ahora, ¿y por qué ese cambio de nombre? Fíjense ustedes en todas las nombres religiosas, excepto en la Compañía de Jesús, después de San Ignacio, porque San Ignacio sí se cambió el nombre, era Íñigo, y se cambió a Ignacio en honor a Ignacio de Antioquía, ¿no? Pero luego el resto decidió no cambiarse y mantener su nombre. Bueno, pero todos prácticamente, excepto los miembros de la Compañía de Jesús, como digo, después de San Ignacio, se cambiaban los nombres, ¿no? ¿Por qué, por qué creen que Jesús le cambió el nombre a Simón, ¿no? Profe, ¿puedo decir yo? Sí, Jesús le cambió el nombre a Pedro por el significado. ya, ok, bien. Gracias por acordarse de eso. ¿Puedo yo también decir algo, profe? Sí, Sí, yo me acuerdo que la palabra, el nombre Pedro significa roca, y pues lo que le dijo Jesús a Pedro al rato de cambiarle el nombre es: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. perfecto, ¿no? Se necesita que esté edificado sobre una roca. Porque acuérdense, Simón significa la caña que se dobla al viento, ¿no? Entonces, no es la caña que se dobla al viento, le dice, ya no eres tú eso, yo te he escogido y eres Pedro. Bueno, entonces ese es el sentido del origen de la iglesia, ¿no? Y esto es muy importante lo que viene, su relación con el Jesucristo histórico. Y yo voy a seguir insistiendo en esto porque lastimosamente es de lo que se sigue hablando y se sigue hablando y no es doctrina cristiana, ¿no? Es cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa. La masonería, la masonería vaticana tiene una presión extraordinaria, tan intensa, tan fuerte, ¿no? Que hace que sucedan cosas a pesar de que los papas en la historia no lo hayan querido, pero es tremendo, es tremendo. Entonces, por lo general siempre, acuerden, hoy les decía en la mañana a sus compañeros en la oración inicial, en la acogida, no, justo que la lectura del Evangelio de hoy hace mención a la parábola de Lucas en la que se habla de Lázaro y del rico, ¿no? Y el rico pues termina en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham, no en el cielo todavía, en los cielos porque pues no está abierto hasta que Jesucristo no haya muerto en ese momento, ¿no? Entonces, y se hacía el comentario, y este comentario para muchas personas, sobre todo cuando se habla del infierno, uy, Dios mío, ¿se acuerdan cuando veíamos los cambios que hicieron en el Padre Nuestro? ¿Ven? Que en vez de que nosotros recemos, líbranos del maligno, nos hacen rezar, líbranos del mal. Y así, subliminalmente, nos van metiendo la idea de que el mal es el mal general y que realmente no existe el maligno ni Satanás. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Y lastimosamente hay jefes incluso, o no jefes, como les digo, o sea, en las órdenes religiosas se les llama generales o superiores mayores, ¿no? Que en institutos religiosos y órdenes religiosas que no creen en el infierno y que dicen que simplemente eso es, y Satanás, eso solo es una cuestión para explicar el mal en el mundo, pero nada más, son cosas así nada más, ¿no? Incluso por ahí hay alguno que dice que las palabras del Evangelio, no sabemos en realidad si son las palabras de Jesús, porque no había grabadoras en esa época para estar seguros, ¿no? Entonces, con eso botan al traste todo el magisterio de la iglesia y todo el análisis hecho por los obispos, ¿ven? Y por eso hay que tener en cuenta a Jesucristo histórico. Hay algunos que no creen en los demonios, pero por ejemplo, cuando ustedes leen el Evangelio, y digo solo por la lectura, no por la experiencia y la historia y los datos científicos que hay al respecto, pero solo por la lectura del Evangelio, cuando Jesús dice que curaba, ¿no? Y que expulsaba demonios. Curar y expulsar demonios son dos cosas distintas. Ese es el Jesucristo histórico. Hay que ver qué dice ahí, no inventarse, no tener misericorditis y que, por ejemplo, justo mi hija me preguntaba ayer algo, ¿no? Que está en tercero bachillerato. Me decía, me hizo esta pregunta: ¿por qué el hecho de ser cristianos implica ser homofóbicos? Le dije, porque eso es una cosa inventada actualmente.
¿no? La Biblia dice con claridad que quienes practican la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Está en las cartas de San Pablo, en varias cartas, hace mención, por mencionar a San Pablo, ¿sí? Dice simplemente no entrarán en el reino de los cielos. Así de sencillo, así de simple. Dice, pero ¿por qué somos homofóbicos si siempre estamos diciendo la verdad de Cristo? Pues eso porque ahora incluso hasta obispos de la iglesia quieren poner la palabra de Dios como que si no sirviera. Bueno, y finalmente dice hablar de su disciplina, su destino y su liderazgo, ¿no? Lastimosamente, como están hablando muchos especialistas ahora, la iglesia va a terminar como empezó, ¿no? Un remanente pequeñito, refugiado. Antes era en catacumbas, ahora probablemente será en otros lugares, pero pequeño, ¿no? Está disminuyendo, ¿no? El 85% de los católicos no iba a misa los domingos cuando no había pandemia, peor ahora, imagínense, ¿cierto? Bueno, eso nada más como contexto de lo que estamos viendo y vamos a volver otra vez a esto, ¿sí? Porque quiero que tengamos por qué les estoy presentando esto para que lleguemos al final a esa diapositiva que cada día les presentaré en la parte final, ¿no? Sobre la línea que se sigue del Concilio Vaticano II actualmente y que ha llevado a un gravísimo error. Bueno, ayúdenme por favor con la lectura de esta parte. Puedo yo, profe. A ver. Naturalmente no se trató solo ni fundamentalmente de cuestiones de prestigio o dignidad, sino sobre todo de capacidad de evangelización y de presencia eclesial en los diversos ámbitos de la sociedad, aunque es precisamente en este punto donde encontramos en el interior de la Iglesia la presencia de diversas eclesiologías y de comprensiones diferentes sobre los diversos modos posibles de presencia evangélica y evangelizadora en una sociedad que había cambiado tan sustancialmente. Ya. Vamos a avanzar más rápido, por eso me voy a tener ya más bien a decir algo rápido y ya les pido a ustedes la palabra. Esto es lo que quiere decir ese fin. Fíjense, Pío IX y León XIII están viendo la realidad de la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿No? Entonces, eso en síntesis, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, la iglesia está en esta situación, ya no tenemos territorio, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué creen entonces? Bueno, ustedes hicieron la lectura, su investigación. ¿Qué fue lo que hizo León XIII entonces frente a esta problemática? ¿No? ¿Cómo tomar decisiones y desenvolverse frente a un cambio tan radical que estaba teniendo el mundo moderno, sobre todo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo él para mantener, para tratar de mantener a la iglesia en el lugar en el que había estado siempre? En la lectura que mandamos estaba ahí. Permitió a ciertos eruditos el acceso a los archivos del Vaticano. Bueno, eso es un ingreso, ¿no? Gracias, Kevin, por ese aporte, ¿no? Parte de esa franja que leíste. Pero ¿qué hizo respecto de la soberanía, ¿no? Con los otros estados, por ejemplo. Esa era mi pregunta, perdón que no fui tan puntual. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Cómo mantener la soberanía con otros estados si no tiene el estado y no puede considerarse un soberano en el sentido estricto en el que se estaban desenvolviendo los demás territorios de Europa en este caso, ¿no? Y del mundo también. ¿Qué decía ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo él? Fue algo que por primera vez hizo un papa, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si sea, pero algo que por primera vez hizo fue la encíclica social. Ya, y esa es una parte, Gracias, José. ¿Qué otra cosa más? Jorge, perdón. ¿Qué otra cosa más? Un detalle en la relación con otros estados. Martín. Algo que es muy normal ahora, pero en esa época era muy complicado. No era tan bien visto, inclusive. Vamos a avanzar un poquito. ¿Ya? Bien. Alguien que nos ayude con la lectura para tratar de responder a esa pregunta que acabamos de hacer. Alguien que no haya participado, por favor. Yo, profe. A ver. Y a León XIII y la vida política europea, Juan María Laboa, 2003.
Por de pronto el nuevo reino de Italia había anexionado y ocupado los estados pontificios y de manera especial Roma, la ciudad imperial y sobre todo pontificia, reduciendo la soberanía del pontífice a un palacio, una basílica y unos jardines. ¿Podía dirigir en esas condiciones la Iglesia Católica de manera apropiada? ¿Cómo podía y debía ejercer la autoridad pontificia en un mundo de estados y de imperios soberanos? Ya, gracias. Ahí está la pregunta otra vez. ¿Cómo podía hacer esto? Es lo que quiero que vayamos resolviendo. ¿Cómo podía y debía ejercer la autoridad pontificia en un mundo de estados y de imperios soberanos en el que el Papa, digamos, se quedó reducido a nada, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podía? ¿Qué tenía que hacer? Fíjense que sigo conservando la imagen ahí de ese juego de ajedrez. Si bien no es León 13, pero vamos a avanzar otro poquito. A ver. Ahí está. ¿Alguien que nos lea eso, por favor? Profe, ¿Puedo leer yo, profe? A ver. ¿Puedo leer? ¿A cuál de los dos? André. Ya. León, ¿qué número es ese? Perdón, profe. León 13. León XIII fue el primer papa que se enfrentó a la necesidad de desarrollar una política y una red de relaciones internacionales sin tener un Estado, es decir, sin gozar de una adecuada soberanía. Esta situación condicionó de manera determinante su actuación. Ya, ¿sí? He ido sacando simplemente extractos de la parte de lo que ustedes tenían que leer, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa parte de la lectura? ¿Qué quiere decir? Profe. Dime, Martín. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Una pregunta. Perdón, quería decir algo referente a creo que 2 diapositivas anteriores, pero no me funcionaba el micrófono, no sé por qué, no sé si tal vez lo pueda decir en este momento. A ver, 2 diapositivas anteriores. Me parece que era 2. ¿Esa? No, una más. No, o sea, una más atrás, eso. ¿Esa? Porque la otra ya es del mapa. A ver, okay. ¿desde aquí empezamos? Era la de, me parece que sí era esa, era la diapositiva en la que usted había dado a hablar el tema sobre que se da a entender que el maligno no existe y solo es el mal en general. Ajá, sí. Quería conversar sobre algo de eso y era que pues, bueno, sobre eso yo pensaba que pues, ¿qué tal si es que, no estoy negando que lo que diga la iglesia, que lo que diga la Biblia es incorrecto, por si acaso, nada más estoy dando un punto de vista y es que, ¿qué tal si es que en realidad Lucifer, como el ángel de la muerte, en realidad es solo otro ángel mandado de Dios? Y ahí el porqué de que Dios deje actuar a Lucifer y a los demonios, pues porque al fin y al cabo las almas de las personas que no se portan bien, entre comillas, en este mundo, o sea, no hacen lo que Dios mandó hacer en este mundo, se supone que son castigadas según sus actos y pues según sus actos se van al purgatorio, al infierno, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, Dios es el que manda, o sea, básicamente Dios es el que da el juicio final y dice, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, tú te vas al purgatorio, ¿verdad? Entonces, si Dios manda a las almas al infierno, eso querría decir que la relación entre Dios y Satanás o el demonio es una relación como de amigos, entre comillas, se podría decir, ¿verdad? Tal vez no los mejores amigos, pero se podría decir amigos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si es que en realidad Satanás es otro de un ángel enviado de Dios? Tampoco sabemos si es que la iglesia ha alterado la historia en la Biblia y nos hizo creer que, pues, yo qué sé, Satanás traicionó a Dios y es un ángel caído y todo eso. Tampoco podemos saber eso, entonces, solo una teoría que se me ocurrió. Bueno, es bueno hacer de abogado del diablo. Eso está bien. Pero mira, unas cosas sencillas, ¿no? Unas cosas sencillitas, aunque un paréntesis del tema. Cuando un juez en derecho civil da la sentencia y le dice 30 años de prisión, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que está siguiendo el juez? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué se fundamenta? El expediente. El expediente, ¿no? O sea, ¿quién llenó ese expediente? ¿El juez
No, ¿Quién fue? La persona. la persona misma. El acusado, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Ok. Empezamos por ahí, ¿no es cierto? El acusado es el que llena el expediente, que entonces el juez observa y de acuerdo a la ley determina qué le corresponde. ¿Ve? O sea, no a todos nos hacen juicios, si no tendríamos que estar de 8,000 personas. A ver, todos vengan a juicios para condenarles, pero ¿por qué nos va a condenar si no hemos hecho nada? Ah, bueno. Entonces empezamos primero por la ley, ¿no? Eso en cuanto al juicio. En cuanto a lo otro, sí, no solamente es lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que como les decía, ¿no? Son los datos históricos, ¿sí? Los datos de la experiencia científica, ¿ya? Y los datos también de la revelación. Es decir, todas estas cosas están tras el proceso de análisis y verificación. Por supuesto, del científico, ¿no? Pero por supuesto que viene el dato de la fe, ¿no? Y este es uno de los aspectos que evidentemente necesitan, ¿no? Un criterio histórico, ¿ya? Un criterio histórico, ¿sí? Ayer mi hija me preguntaba cuánto tiempo permaneció la Sagrada Familia en Egipto después de la huida. Le dije, no sé, pero tendríamos que ver históricamente, porque el rey Herodes es un rey histórico, ¿no? A la fecha en la que murió, que fue el tiempo entonces desde la huida, cuando fue a Egipto, hasta el momento en que regresaron, ¿sí? Entonces, son datos históricos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que son hechos de ese estilo, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a poner algo muy sencillo, simplemente primero haciendo referencia histórica. Ahora, para casi terminar, dos aspectos más. Uno, ¿sí? Mira, en la vida de los seres humanos es muy simple. Supongamos que hay una persona que no se corrompe por nada, ¿no? Es un juez, ¿sí? Es un juez, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y un juez bueno no puede ser amigo de un delincuente, ¿sí? No puede ser amigo de alguien que pone trampas a la gente para que caiga y cometa errores para que sea juzgado por la ley, ¿no? Solo es un juez y él está ahí, ¿sí? Hay otros, en cambio, que en su libertad han tomado una decisión y nos van poniendo trampas, ¿no? Y nos dicen, oiga, usted quiere dinero fácil, mire, esto es sencillo, ¿no? Antes, imagínese, se pone a trabajar tanto, ¿no? ¿Cuánto consigue? Yo recuerdo una vez un comentario que me hizo alguien y me reservo el nombre de la persona porque me llamó mucho la atención en un ministerio alguna vez. Y ese comentario que me hizo simplemente me dio a entender algo, ¿no? Me dice, oiga, ¿cómo es posible que tal persona no tenga una casa todavía trabajando en el nivel que estaba trabajando? ¿Sí? Y esta persona que me hizo este comentario era alguien que conocía a mi tío, literalmente, ¿no? Mi tío manejaba miles de millones de sucres, ¿ya? Con su firma, porque pagaba al magisterio y pagaba a muchas personas del Estado con su firma, ¿ya? Era contador. Y me decía, ¿cómo es posible que él, a pesar de todo el dinero que manejaba, no tenga unos terrenos, no tenga casa propia y no tenga unos negocios? O sea, yo me quedé pensando, ¿no? En eso. O sea, no me dijo negocios, ¿no? Pero le entendí perfectamente. Yo dije, ¿cómo es posible que me pregunte eso? Si si el dinero no era de mi tío, era simplemente que él manejaba con sus firmas, ¿no? Y estas cosas de la corrupción se dan a través de la libertad, ¿no? Dios crea a las personas libres, a sus criaturas las crea libres, ¿no? Y por supuesto, la pregunta que tú me haces es un cuestionamiento simplemente que se hace desde el punto de vista del ateísmo y desde el punto de vista del satanismo, ¿no? Son esas preguntas
que más bien hacen presencia de Lucifer, como lo está haciendo la masonería actualmente, como la verdadera luz que ilumina el mundo. Y producen este tipo de confusiones y lastimosamente la falta de conocimiento y de experiencia espiritual de las personas hace que simplemente se derroten frente a este tipo de cuestionamientos que tú haces, ¿no? Para terminar, ¿qué se requiere entonces para saber que Dios es Dios en principio y que el demonio es, por supuesto, el enemigo número uno de la humanidad y de Dios mismo? Primero, fe. Segundo, experiencia de esa fe. Si alguien carece de la experiencia de esa fe, simplemente no tiene sentido su conocimiento. Por eso es que hay teólogos que son ateos, ¿sí? Aunque suene contradictorio, pero hay teólogos que son ateos. Hay obispos que son satánicos, ¿sí? Miembros de la masonería. No existe una sola orden religiosa que no tenga miembros de la masonería entre los suyos, ¿sí? Entonces, la fe es importante, la experiencia espiritual es importante y el conocimiento histórico es importante, ¿sí? Sin esos elementos, es imposible creer en Dios, ¿no? Por eso, la oración es básica, ¿no? La oración es básica, ¿sí? No te niego que la manipulación y muchas cosas están dadas, ¿no? Por supuesto que sí. Pero cuando la iglesia toma una decisión, no es que la toma porque sí, sino que se toma a veces décadas, siglos. Por ejemplo, fíjate, el dogma de la Inmaculada Concepción. Todo el mundo sabía en principio todo eso acerca de la Virgen María. No estaba en duda, pero se la declaró en 1854, no en el año 50, no, 1854. Entonces hay un proceso definitivo de esto, pero básicamente se requiere fe, ¿no? Y los satánicos tienen más fe a veces que nosotros en la Eucaristía, ¿no? Por eso las roban y hacen todos esos actos sacrílegos. Y a nosotros nos falta. Por eso Jesús dijo, cuando regrese encontraré fe en la tierra. Y vuelvo con lo que dije. En época normal, el 85% de los católicos no iba a misa el domingo. Mi pregunta es, ¿ustedes van a misa los domingos, al templo, y comulgan? ¿Se confiesan? ¿No? Bueno. Si hay alguna cuestión más, ya el segundo aporte vamos a comentar cuestiones mucho más profundas sobre este tema, sobre el Espíritu Santo y sobre los sacramentos, y volveremos sobre esto. Bueno, ok. Dejemos ahí por ahora, por favor, y si no ha quedado satisfactorio, pues tenlo ahí presente, Martín, y el resto, y volveremos posteriormente a eso. Ahora estamos en un proceso más histórico y de intervención de la Iglesia en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, dice, ¿cuál es el sentido de esto, no? Que veníamos con esta diapositiva, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de ese escrito que está ahí que nos ayudaron con su lectura, ¿no? Sobre todo esto que dice esta condición, esta situación condicionó de manera determinante su actuación, ¿no? ¿Ve? León XIII fue el primer papa que enfrentó la necesidad de desarrollar una política y una red de relaciones internacionales. ¿Qué implica eso para la iglesia? ¿No? ¿Qué implica? Y sin tener un Estado. ¿Qué implica eso para la iglesia? ¿Qué creen ustedes que habrá sucedido? ¿Qué se les ocurre? No importa si está equivocado. Kevin. Modernización. Modernización, una, ya. Es como un paso a la modernización, ¿no? Vamos a ver qué pasó, pero realmente. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se le ocurre? ¿Mm? ¿No? Intervenir en las decisiones de otros estados de manera legítima. Híjole, eso es complejo, ¿no? Intervenir en la decisión de otros estados de manera legítima. Con el presidente Barack Obama hubo 11 incursiones y guerras en diferentes lugares del planeta, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees que esas incursiones fueron legítimas? ¿Qué dices, Martín?
esas 11 incursiones de Barack Obama, sobre todo en Medio Oriente, ¿fueron legítimas? ¿Por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz? ¿Me habla a mí, Martín Rosero? Martín Landazuri, que acabo de hablar, pero luego puedes hablar si quieres tú. Ok. También hay un comentario en el chat, Javi. Sí, ya lo voy a leer. Gracias. Perdón, es que a veces leo yo acá quien interviene. Dice Daniela López, profe, no sé si estoy bien, pero con respecto a la pregunta que nos hizo antes de qué fue lo que hizo León XIII con los otros estados, se alió con Latinoamérica y frenó la descristianización. Ya vamos justo a ese comentario. Gracias, Daniela. Pero ahorita en este momento, ¿no? ¿Qué? Entonces el comentario es intervenir de manera legítima en otros estados. ¿Cómo se interviene legítimamente en otros estados? ¿Hay algún derecho, alguna ley que permita esto? Negociaciones políticas para establecer límites en esa incursión. Concesiones políticas. ¿Ya? O sea, yo sé que nos hemos venido al siglo XXI, pero ¿por qué los Estados Unidos hacen ese tipo de incursiones, por ejemplo, ¿no? Que consideran legítimas? ¿Bajo qué fundamento? ¿Qué se les ocurre? Su constitución. ¿Su constitución? Por ejemplo, fíjense esto. Esta declaración que hizo John Biden, ¿no? Que les presentaba el video, no sé si les presenté este video que decía, todos aquellos que estén en contra, ¿no? ¿Cómo se llama? En contra de la ideología de género, básicamente, de implantar las leyes al respecto de aprobación de todos estos procesos en cualquier estado y que tenga relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pues como funcionarios van a ser sancionados, ¿no? O sea, fíjense solo eso, ¿no? Tengan en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué hay cosas de esas? Bueno, avancemos. No hay que quedar ahí. Bien, les voy a presentar algo, aquí un video cortísimo, ¿no? Al respecto del Papa. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, más conocido como León XIII, nació en Carpineto Romano, Italia, hace 200 años, el 2 de marzo de 1810. Estudió filosofía, teología y derecho civil y canónico en Roma y se ordenó sacerdote en 1837. Cuando tenía 33 años, el Papa le nombró nuncio apostólico en Bélgica. Allí estuvo solo 3 años, porque al rey Leopoldo I no le gustó que apoyase la postura de los obispos contraria a la colaboración con el Partido Liberal. Regresó a Italia como obispo de Perugia, donde estuvo 32 años. Tras el fallecimiento de Pío IX, fue elegido papa en 1878 con el nombre de León XIII. Como papa abrió a los expertos y estudiosos los archivos vaticanos que hasta el momento habían permanecido cerrados. También medió entre Alemania y España en el conflicto de las Islas Carolinas y escribió la encíclica Rerum Novarum, la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Suyas son también las primeras imágenes de cine de un papa. Paseando por los jardines vaticanos, León XIII quiso acallar los rumores sobre su mal estado de salud que corrían por las cortes europeas. En 1903, y después de 25 años como papa, León XIII falleció en Roma. Su pontificado siempre será recordado por haber cambiado el rumbo de la Iglesia. Bien. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta al respecto de lo que acabamos de escuchar? ¿Algún comentario de este cambio que hace este Papa cuando alguien nos decía que está abriéndose el camino hacia Kevin al modernismo, ¿no? Vamos a ir viendo. ¿Alguna inquietud? ¿No? Profe, Sí, Ismael. creo que justo eso de un paso al modernismo, y creo que la pregunta que usted nos dijo que, o sea, nos había preguntado, que decía, si me acuerdo bien, era
que qué cosa había hecho él, que ahora es un poco más fácil, pero en ese tiempo era difícil. No sé, creo que era tal vez un cambio relacionado con, o sea, también de la otra cosa que nos hablaba, que era lo de la homosexualidad con la iglesia. No sé, que tal vez él como que dio un permiso, por decirlo así, o dio algún mensaje que tenga como consecuencia que no se vea tan, por decirlo así, satanizado como se veía en esa época, se me ocurre más o menos. Bueno, no, bueno, ahí sí en la corrección, no va por ese lado, ¿ya? La doctrina de la iglesia básicamente no se tocó, sino hasta después del Concilio Vaticano II en esos puntos, ¿no? Ahí no había discusión alguna. Y no es ninguna satanización el hecho de que una persona vista, porque se mantiene, o sea, la iglesia no ha cambiado hasta ahora en eso para nada. Está distorsionando a través de varios, sí, la verdad, pero no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado. No ha habido nadie que haya dicho algo contrario, ¿ve? Todas las personas son respetables y respetadas. Y la elección que cada quien haga, pues la hace en su libertad. Pero ¿qué es lo que dice respecto de la palabra de Dios? Es que quien practica, no quien tiene orientación, sino quien practica, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo que yo diga, a mí me encanta jugar fútbol. ¿Y cuándo vas a jugar? Oh, no, nunca he jugado, pero me encanta, o sea, me gustaría. No tiene nada que ver eso. Una cosa es que usted desee jugar y otra cosa es que juegue, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, ¿entendido? ¿Sí? Lastimosamente, o sea, el ambiente histórico, como es muy anterior a nosotros, a ustedes de manera particular, ustedes están en un contexto completamente distinto y ajeno a otros años, entonces viven una información desde lo que han escuchado a través de las redes y esas cosas, ¿no? Sí. O sea, la iglesia siempre va a hacer mención acerca de que hombre y mujer los creó y punto, y se acabó, ¿no? Sí. O sea, no hay algo que se pueda mencionar en la iglesia como distinto a la doctrina del magisterio. O sea, la iglesia se mantiene en eso, se mantiene, ¿ya? No puede decir cosas contrarias a las palabras de Jesús o a lo que la tradición de la iglesia desde siglos lo ha mantenido, ¿no? ¿De acuerdo? Algunos cambios se han dado pequeñitos, pero no en estas cuestiones sustanciales, ¿ya? La iglesia no ve bien la práctica. Lo que sí hace es aquellas personas que deseen ser acompañadas en este proceso, se les puede acompañar, ayudarles para que vean, básicamente es esto, la necesidad de la conversión, ¿sí? Convertirse y volver. Y trabajar con eso y vencerse a sí mismos. Hay gente que tiene orientación, pero se vence a sí mismo, híjole, es extraordinario eso, ¿no? Y se mantiene así sin la práctica. Pero no es algo tan sencillo, ¿no? Todos tenemos que vencernos, cada uno en lo nuestro. Por ejemplo, las personas que se emborrachan, igual ustedes ven en la Biblia, va a decir, quienes se emborrachan no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Es así, quienes practican la brujería, quienes practican muchas cosas. Lean la carta a los Gálatas. Bueno, entonces son cosas de esas, ¿no? Por eso, como le decía Martín Rosero, lastimosamente la falta de conocimiento, la falta de experiencia espiritual y la falta de fe en definitiva hace que nosotros tengamos confusiones y veamos de manera distorsionada la imagen de Dios y la verdad de la palabra de Dios. ¿Ve? Solo damos opiniones, pero no estamos fundamentados en el conocimiento. Y podemos opinar, pero si yo opino, mire, yo no creo que, a mí me parece que 1 más 1 no es 2. Bueno, pues haga eso en su evaluación de matemáticas. Ponga que 1 más 1 no es 2, ¿no? El profesor de matemáticas no le va a aceptar eso. ¿Ve? Puede opinar, pero no tiene sentido, ¿ya? En las matemáticas como tal. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese proceso, ¿no? Aquí vamos a avanzar. Ya para que ustedes me comenten y participen todos y me digan cuáles son sus conclusiones y vayamos terminando esto. Pero
Básicamente, es el hecho, no se olviden, de tener el conocimiento, ¿sí? El conocimiento para poder opinar y no hablar de leyendas, de mitos y de cosas por el estilo, sino el conocimiento, ¿sí? Nos inventamos cosas sin tenerlas. Siempre yo, cuando escucho sobre cuestiones sobre la Edad Media, ¿no? Respecto de los procesos de la iglesia, ¿no? Es evidente que quienes opinan de manera contraria que la iglesia no hizo nada, cosas por el estilo, lo mismo en la Primera o Segunda Guerra Mundial, es porque hay un desconocimiento al respecto. Por supuesto que hay aspectos que son, que suscitan más bien duda, ¿no? Pero de manera general es la falta de conocimiento, ¿no? Es la falta de conocimiento. Fíjense que con Dani estaban aprendiendo el hecho de que, o sea, la guerra, mm, o sea, la guerra no se origina solo porque matan a una persona, ¿no? Puede ser la gota que derramó el vaso, pero nada más. Hay procesos que se dan para eso, ¿eh? Entonces, por eso es importante tener el conocimiento de la historia, ¿no? Tener el conocimiento de la historia. Bueno, estamos llegando a la parte final. Me gustaría escucharles ahora al respecto de todo esto que han hecho ustedes. ¿Qué conclusiones colocaron? Sí, espérense, hay alguien que quiere participar, está en el chat o no sé qué, algún aviso. A ver, veamos. Creo que acabó de ingresar de Yamel, que parece que lo sacó Sí. el Zoom. Ya acabó de ingresar. Sí, le acabé de ver. A ver, Martín, también ha escrito algo Martín Landazur. Dice, profe, respecto a la pregunta que me planteó tras leer un tanto acerca de las intervenciones de Obama, puedo decir que no es un acto legítimo, puesto que con estas impuso a la fuerza su ideología en supuesta defensa de la paz, cuando realmente causó más inestabilidad, como lo sucedido en Libia, provocando un cambio de gobierno. ¿Ya? Gracias, Martín. Aquí recordé algo que tal vez les llame a ustedes la atención, pero en el año 2011, sí, en el año 2011, si no me equivoco, Hillary Clinton hizo unas declaraciones respecto a una pregunta, las hizo públicas, ¿no? Y fueron declaraciones públicas para todo el mundo. Le preguntaron qué es lo que estaba pasando con Turquía y con el resto de países, entre comillas, árabes, ¿no? Porque ya tenemos que verificar bien eso, pero ¿qué estaba pasando con todos esos países que estaban en la región, ¿no? ¿Quién estaba provocando estas invasiones? ¿Qué estaba haciendo Estados Unidos? E hizo una mención muy particular. Lo dijo públicamente. Nosotros contratamos sicarios de Al Qaeda porque necesitábamos hacer procesos para la estabilidad para la estabilidad de la región y para alcanzar la paz, mantener la paz en el mundo. Ella dijo al respecto de este tipo de declaraciones, ¿no? Y uno decía, ¿cómo se atreve a decir y la gente no le dice nada, ¿no? Entonces, son cuestiones que llaman la atención en los procesos internacionales. Pero dejemos eso porque eso es para otra época. Simplemente respecto de lo que decía, ¿no? Y a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí. Al presidente Santos en Colombia también le dieron el Premio Nobel de la Paz porque firmó la paz con la guerrilla, pero en realidad todavía siguen los problemas en Colombia al respecto. Pero bueno, son cosas de esas que sí son cuestionables y opinables. Pero dejemos eso en paz. Me gustaría más bien que vayamos aportando cuáles son las conclusiones sobre aquellos que no han intervenido, cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron al hacer este trabajo, ¿no? ¿Sí? Y luego vamos a ir viendo algún detallito más. Cualquiera de ustedes que quiera participar. ¿Puedo yo, profe? Claro, David, dale. Ok, yo puse de conclusiones que en relación a todo, esta época hubieron muchos conflictos bélicos, desacuerdos salariales, reparto de tierras, entre otros, que fueron provocando de alguna manera un malestar en todo el mundo. Este camino de problemas políticos, económicos y sociales desencadenaron en una futura guerra mundial, pero podemos rescatar el reconocimiento a la mujer de poder opinar por medio del sufragio. Ya. No, todas las cosas, gracias David, fíjense todas las cosas que se dan alrededor, ¿no? En esta época, fíjense, se mantienen los movimientos de acción católico, pero con un énfasis mariano, ¿sí? Ese es el punto acuérdense del punto de vista que se está viendo de la descristianización, que se empezó a dar, ¿no? Y que Pío IX empezó a trabajar.
y por esos motivos, pues, empiezan los procesos de las bases de la doctrina social de la iglesia y todo lo que sucede alrededor, ¿no? No son cosas que se dan por aparte, sino es un todo, que hay que verlo así. Gracias, David. ¿Alguien más, por favor? ¿O alguien le quiere refutar a David? Puede hacerlo también. Sí, dale. Dale, Domenico. Yo puse que, en conclusión, podemos decir que en el papado de León XIII hubo eventos innovadores, pero también encontramos eventos malos, ya que hubo explotación, malos tratos, malos pagos a trabajadores, pero poco a poco ha ido disminuyendo esto y este papa ayudó a que no haya esto gracias a su encíclica Renovar. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, no sé, me invento ya cualquier cosa, Doménica, cualquiera de ustedes, ¿no? Digamos, en la casa de alguno de ustedes, los que tengan un jardín al frente, bien sea un condominio, lo que sea, y salen y el jardín está maltratado, ¿no? Está sucio y todo eso. Y viene una persona ajena, ¿no? Que ustedes saben que va por ahí, pero viene ajena y le dice, oiga, usted debería arreglar su jardín, ¿no? Usted debería tratar mejor a las plantas. Además, mire también cómo trata a los animalitos. Mire cómo hace eso. Fíjese, le he visto a usted que no saluda a la gente cuando viene, ¿no? ¿Qué le diría usted a una persona que se acerca, que sabe que existe por ahí, lo ha visto, pero que no tiene nada que ver con su condominio, con su conjunto o con su casa? Y que va y le reclama y le dice, oiga, ¿por qué no arregla su casa? ¿Por qué no trata bien a sus animalitos? ¿Por qué no saluda a la gente? No, va y le reclama, ¿no? ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría? ¿Quién se anima? ¿Qué me dice? No se ha metido. No se meta, no. Sí, no son sus negocios, son los míos. ¿Sí o no? Claro, o sea, ¿qué se mete? ¿Qué estaba haciendo el Papa entonces con esta encíclica? ¿Quién nos dice? ¿Qué quería hacer? ¿Le habrá gustado a los dueños de las empresas esta encíclica? ¿Habrán aplaudido? ¿Habrán dicho que bien, gracias por todo lo que nos dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Se enojaron? Solo se enojaron. ¿Pensaron que no era importante? ¿Y por qué crees que pensaron que no era importante? Porque tal vez a ellos no les interesaba. ¿Y por qué no les interesaba? Seguimos más ahondando. Porque no era un tema de su agrado. ¿Y por qué No no sé, era un profe. tema de su agrado? ¿No les favorecía? ¿Y por qué no les favorecía? Lo que estoy haciendo se llama diálogo socrático, ¿no? Si responden No algo, sé, yo profe. pregunto. Responder, No sé. responder a todo con una pregunta. Fíjense, ¿qué es lo que decía la encíclica esta que escribió? ¿De qué trataba? ¿Qué es lo que se pedía? A ver, déjenme ver, aquí hay un chat. Dice, ya, bueno, pero es de otra cosa. Ok. Ya. ¿De qué trataba la encíclica? Recuérdame, por favor, Bueno, ¿a qué hacía trataba referencia? de varios temas como las malas condiciones de las clases trabajadoras. También trataba o sea, el Papa planteaba una nueva organización socioeconómica. Ya, ok. Y sigue. bueno, planteaba, o sea, decía su rechazo hacia las personas ricas que hacían opresión hacia las personas pobres. Ok. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por lo general cuando las personas no están de acuerdo con las acciones de un gobierno y se levantan y se manifiestan y hacen bulla y hasta, bueno, van a veces hasta exageran, tiran piedras, pero de todos modos, ¿qué pasa? El gobierno les dice muchas gracias, les aceptamos, si estamos de acuerdo con que ustedes digan que somos
corruptos y que no estamos haciendo bien las cosas. Hay una represión de parte del gobierno. Ya, cierto. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, cuando a mí me reclaman algo, por lo general a la gente no le gusta que le reclamen o que le hagan observaciones. Oiga, usted no está portándose bien. Oiga, a usted le falta estas cosas. Oiga, usted. Y el otro dice, ¿y usted quién es? ¿No? En definitiva es mi vida, como decía Kevin, no se meta, ¿no? Entonces, fíjense a dónde estamos llegando. Pero bueno, alguien más que nos cuente de sus conclusiones, que no haya participado. No voy a nombrar por ahí algunos que... Ah, decís ya. Bueno, está bien, Kevin, dale. Sí. En conclusión, durante su papado fue una época dura en cuanto al trabajo obrero, ya que la invención de la nueva maquinaria traída por la nueva revolución industrial hacía que los trabajos sean más peligrosos, pero gracias a este papa, la iglesia empezó a dar importancia a estos problemas, volviendo poco a poco a reconciliarse con el mundo moderno debido a la ruptura que había hecho el anterior papa, promoviendo las ciencias e investigación, como pasó en el resto del mundo, con los avances científicos del momento. Perfecto, perfecto, Kevin. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Voy a preguntar a unas personas ahora de manera particular que me digan sus conclusiones. ¿Sí? Por favor, Carlos Lara, ¿cuáles son tus conclusiones en el trabajo que colocaste? Ya. ¿Sí? Ya. Mi conclusión es que fue un papa en el cual se enfocó un poco en los obreros, en la igualdad social, digamos, y más que nada en la justicia. Vivió también algunos inventos que marcaron un antes y un después en la humanidad y ayudó igual a que la iglesia se expanda un poco más y pueda llegar un poco más a la gente. Recuerden que solo les estoy pidiendo que lean, ¿no? Lo que ustedes han escrito. Ok. Pero leer eso en tus conclusiones. Profe, ¿puedo leer yo mis conclusiones? ¿Quién dijo puedo yo leer yo? Yo, José Coja. José. Ok, léelas, por favor. Ya. Yo puse que fue de gran ayuda porque gracias a él más cantidad de gente se unió a la iglesia y también pienso que en el ámbito científico pensó lo mejor para su época y tuvo en mente siempre ayudar a la gente más necesitada, como cuando ayudó a los migrantes que llegaban y ayudó de la mejor manera que pudo. León XIII, como ustedes habrán podido ver, ¿no? Era muy destacadísimo en las letras, ¿no? Y no solo en las letras, le gustaba la ciencia. Es decir, era un papa, era un genio, ¿no? Lo catalogaron como un genio, básicamente, y por eso el arte de seguir este juego del ajedrez y de las relaciones internacionales que le correspondieron, ¿no? En su momento, y de la sabiduría para aplicar la moral de la iglesia frente a las situaciones sociales, ¿no? Gracias, gracias, José. Muchas gracias por eso. Por favor, Sofía Cabrera, léenos tus conclusiones. Ya, profe, ¿me escucharon? Sí. Ya, a ver. En conclusión, por medio de la iglesia, este ayudó a infundir más sobre la religión para que más personas siguieran su legado. También ayudó a las personas más necesitadas. Surgieron nuevos avances científicos, los cuales ayudaron también a que la vida de las personas más necesitadas resultara más fácil. Ya, bueno, vamos a ir viendo eso en la historia, si se dio o no se dio. Por favor, David Samaniego, léenos tu conclusión.
David. Perdón, profesor. Ya, Si mi no, conclusión es que se sabe. si no puedes, escríbenos por el chat, ¿ya? A ver, léenos. A ver, se había distinguido por avivar la presencia operante de la Iglesia en la sociedad mediante iniciativas doctrinales y pastorales y valores, los elementos de la modernidad que consideraba compatibles con la doctrina de la Iglesia. Ok. Sí. Fíjense que, como nos dice su compañero, no es que abrió rápidamente las puertas, ¿no?, al mundo, no, al contrario. Si bien tenía que reconciliar un poquito el hecho de la radicalidad de Pío IX frente al mundo moderno, pero él tenía que ver también las cosas que estaban distorsionándose frente a la realidad de la iglesia, la doctrina, ¿no? Y tenía que cuidar eso, porque es el Papa, es el que confirma en la fe a la gente. ¿Sí? Voy a leer lo de Paula Medina. Dice, entre mis conclusiones estaba que en este papado de León XIII ocurrieron varios cambios, como es la encíclica creada para poder eliminar el tema de el abuso contra los trabajadores y tratar de que las personas tengan la misma igualdad de trato. Podemos decir que él fue una persona que en su mandato se centró en atraer más fieles a la iglesia, mantener la igualdad social y siempre fue una persona reconocida por ser caritativa. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Paula. Por favor, Dayamel Pazmiño, léenos tus conclusiones. ¿Estás ahí, Dayamel? ¿No estás? Bueno, ok. Listo. Por favor, Juan David Cordero, léenos tus conclusiones. Ya. En conclusión, el Papa León III fue uno de los papas más que inició el Concilio Vaticano II y cambiando con su encíclica para... Hasta ahí tengo, profe. O sea, no saqué una gran conclusión porque... Por favor, Juan David, tienes que estar atento. Tienes que estar atento. ¿Sí? Es que se está haciendo una especie de lluvia de ideas para, o sea, tener más concentrado en qué. Sí, pero realmente parece que más bien, y te lo digo con mucho respeto, parece que estás más bien completamente desconcentrado y no te puedo anotar eso como una participación aceptable. Piensa bien las cosas que vas a decir, por favor. Recuerda que eres tú el que tiene que realizar su trabajo. Por favor, ayúdame, Ariel Mejía, con tus conclusiones. Léenos. Ya, a ver, yo puse que el Papa León XIII fue el tercer papa con más tiempo de pontificado y que su mayor interés fue promover el rezo del Santo Rosario. Ya. Bueno, sí, como fue un papa mariano, ¿no? De la Acción Católica, eso es algo muy puntual en lo espiritual. Al final hay un videito pequeño que mencionaremos respecto de lo espiritual, no del rosario, ¿no? Bueno. Por favor, Anthony Carrillo, ¿cuáles son tus conclusiones? A ver, yo en conclusión puse que este papa hizo grandes obras por los obreros, por eso se llama el papa de los obreros. Ya. ¿Qué más? ¿No? Es algo que está en las diapositivas, que ya vimos eso. Te pido, por favor, que profundices. Yo espero leer eso en sus tareas, ¿no? Espero leer esas cosas en sus tareas, porque es una participación
bastante pobre, ¿no? Tienes que esforzarte un poco más. Ya, espérate un ratito. Primero unas 2 personas más que les voy a pedir, ¿ya? Noelia Velázquez, léenos tus conclusiones, por favor. Profe, ¿puedo ponerlo por el chat? Sí, escríbelo por el chat, ya te leo. Profe, yo también le mandé por el chat también mi Sí, ya, conclusión. sí, ya voy a ver. David Barezo. David. Ya, profe. Ya. David Valareso. Noelia dice, mi conclusión es que León XIII unificó la iglesia y quiso impulsar el rezo del Santo Rosario. Ups, se me fue un poco un ratito. Fomentar la igualdad social, intentó incrementar el cristianismo haciendo crecer a la iglesia. Ok, gracias Noelia. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, ¿puedo hablar yo? Sí, dale, Génesis. Ya, a ver, primero al Papa León XIII se lo conocía como el Papa de los Obreros, ya. Durante el mandato de León XIII ayudó a varias personas que lo necesitaron. Hubieron cambios y problemas políticos, sociales y económicos, también hubieron algunos avances científicos y estos ayudaron a varias personas. Ayuda a que más personas se interesen por la religión. Ya. Hay unos cambios pequeños que se van dando, ¿no? Respecto del manejo de la Biblia y cosas de esas por el estilo. ¿Ya? Ok. Permítanme leer algo que me mandaron por aquí, que es de Saúl Rivera. Este papa fue un papa revolucionario que pensó en los trabajadores y su abuso. Por eso también se le conoce como el papa de los obreros, así como su antecesor, el papa Pío IX. Él, con sus muchos esfuerzos y con su influencia en la iglesia, quiso llegar a las personas. Por eso también agregó la oración a San Miguel Arcángel. Esto como una manera de enviar un mensaje a las personas que toda acción tiene una consecuencia. Por lo que se puede decir que él pensó en la igualdad de toda clase social. Bueno, sí, acuérdense lo que se hacía mención, ¿no? Ya voy a preguntarle quien me quiera responder. ¿A raíz de qué escribió exactamente la oración a San Miguel Arcángel? Pero permítame leer otra conclusión, ¿ya? La anterior la había leído de Saúl Rivera. Voy a leer la conclusión ahora de Martina Avilés. Espérense un ratito, voy a anotar esto porque si no se me pasa, ¿ya? Pero piensen en esto. ¿A raíz de qué escribió ¿cómo se llama? La oración a San Miguel. Martina, mi conclusión es de que el Papa León XIII quiso mejorar los eventos de malestar al pueblo y al mismo tiempo quiso acercarle la iglesia al público. Ya, es bastante general eso, ¿ya? Es bastante general, Martina, pero ya. Hay que profundizar un poquito más, ¿no? Recuerden elementos concretos, cosas muy concretas. Por eso a la pregunta de Martín Rosero respecto de eso, de la supuesta amistad y todo del demonio y Dios, ¿ya? Entonces, cuando hace falta el contexto y el conocimiento claros, las evidencias, puede haber dudas. Bueno, a ver, espérense que me salté de alguien. Jordan fue un papa que se enfocó en la justicia, ayudó a la iglesia a que se expanda y llegar más al mundo. También mucha gente, gracias a él, llegaron a la iglesia. Ya. Esto de interesarse por la situación social va a cambiar con los años, ¿no? Y más bien va a parecerse lo que dice el Papa, lo que dijo, bueno, en su momento Joseph Ratzinger en 1968, ¿no? Que los sacerdotes se convirtieron en activistas sociales. Micaela Villasís, mi conclusión es que trató el Papa, ¿no? De encajar la iglesia con la nueva realidad en la que nos encontrábamos. Luchó porque las personas sean mejor tratadas, es decir, intentó dar una igualdad. Se dirigió hacia las personas con más autoridad, es decir, a los empresarios políticos y así sucesivamente. Sí, esta es una de el tener esa autoridad, ¿no? Le hizo que él pudiera en sus relaciones internacionales tratar con firmeza con las personas y lograr acuerdos, ¿ya? Lograr acuerdos, incluso intervenciones, que hubo unos problemas entre España y Alemania, por ejemplo,
cosas de estas por el estilo, ¿no? Sí. Y lo hizo con firmeza, gracias a su agudeza y a su sabiduría. Bueno, David Valareso, por medio de la iglesia hizo que las personas siguieran su legado, también que se ayudó a las personas más necesitadas y que hubieron avances que ayudaron a que la vida de las personas sea más fácil. Ya. Es un comentario bastante general, ya, es un comentario bastante general. Repito a que seamos mucho más concretos, ¿no? Sí. José Tobar, León XIII estuvo en una de las mejores y peores etapas de la iglesia, pero gracias a que la revolución industrial hizo que cambien algunas viejas costumbres que tenían, y en general este papa fue un ejemplo a seguir para todo el mundo, además de reforzar y transmitir más la iglesia a todo el mundo, y con eso creó mayor interés de las personas. Sí, también sigue siendo un comentario muy general, ¿no? También sigue siendo un comentario muy general. Hay que ser más concretos a la hora de decir las cosas. Si ustedes me escriben esto en el bachillerato otra vez, sí, no les aceptaría como participación, ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta esto. André Martínez fue un papa que se fijó más en la igualdad y en la justicia. Se preocupaba más por los trabajadores. En conclusión, se encargó de adecuar la acción de la iglesia a la nueva situación política social de ese entonces, con un solo objetivo: conseguir la evangelización. ¿Sí? Sí. Bueno. André Martínez. Ok. Por esta vez, ¿no? La próxima vamos a hacer que solamente quiero escucharles yo a ustedes, ¿no? Que se escuche su voz. Eso es muy importante. ¿Sí? Si no, luego me da mucha sed. Diana Paola, mi conclusión es que hubieron muchos cambios históricos y científicos que hicieron a la sociedad modernizarse. Podría decir que muchos de los cambios de la época incentivaron a la iglesia, haciéndola querer influenciar esta nueva sociedad moderna. Ya. Diana Paola. Bueno. Con León XIII, con ese comentario que hace Diana Paola, ¿sí? Lo que podemos mencionar es que empezó una lucha bastante fuerte, ¿no? De resistencia por parte de los papas para entrar en el mundo moderno, ¿no? Solo hubo uno, pues, que dio un salto de fe, pero en realidad cayó en un hueco, ¿no? Ya veremos cuando hablemos de Juan 23. José Valencia, mi conclusión es que fortalece los lazos de la iglesia norteamericana y ayudó a difundir el cristianismo en los Estados Unidos para la iglesia. Hizo muchas obras para el bien de los demás. Ya. Ya. José Valencia. Estefano Torres. ¿Qué dice Estefano? Vamos a ver. Juan XIII reconcilió a la iglesia con el mundo, la fe con la ciencia y el papado con Italia, abordando los problemas del mundo obrero con toda crudeza y realismo. ¿Sí? Tuvo mucha firmeza, ¿no? Y esto de reconciliarse con Italia. Después vamos a ver una pregunta que hice hace rato que no me han respondido todavía, ¿no? ¿Cómo es que surgió el Estado Vaticano, ¿no? Llamado Estado Vaticano como tal. ¿Ya? ¿Bajo qué concesión y quién fue el civil que ayudó? Bueno, no fue civil exactamente, pero el laico que ayudó a todo eso o firmó ¿cómo se dice? Ese tratado, ¿no? Bueno, Estefano Torres, gracias. Briana dice, Elena Portilla, como conclusión puedo decir que existieron muchos cambios en el reinado de este papa y él ayudó a que la iglesia se estabilizara y también existieran nuevos inventos para que nuestra vida sea más fácil. Bueno, el ideal de que se estabilizara la iglesia no fue tan cierto, ¿no? Porque siempre hubo una oposición fuerte. En esta época, la iglesia ya tenía una filtración de la masonería mucho más significativa, ¿no? Mucho más fuerte, ¿ya? Mucho más fuerte. Porque desde que no se pudo destruir a la iglesia cuando se suprimió la Compañía de Jesús piedra sobre piedra, ¿no? Hubo un autor, Augusto Comte, que dijo que él iba a proponer su doctrina desde el púlpito de Notre Dame, ¿no? Para cuando la iglesia esté muerta, pero el que se murió fue otro, como suelo decir. Pero ya que no se pudo destruir piedra sobre piedra la iglesia, entonces se cambió de estrategia, destruirla desde dentro, ¿no? Y es lo que se está haciendo hasta ahora, lastimosamente. ¿Ven?
Y en esta época ya había muchísima oposición al respecto. Entonces, gracias, Briana. Isaac Valencia, podemos ver que este papa ayudó a muchas personas a la hora de que crean más en la iglesia. También ayudó a las personas a pensar diferente. Ya. De diferente manera y quiso ayudar a lo más posible a las personas que necesitaban cosas como alimentos y cuidados. ¿Sí? Ya. Bueno. Bien, bien. Vamos a ver. De Martín Mosquera creo que no lo encuentro. Bueno, ya vamos a ver, por ahí debe estar. Doménica Victoria. Históricamente en Europa se dio una secuela de revoluciones políticas y sociales que buscaban una organización fraterna para permitir que nuevas formas capitalistas se establezcan en la sociedad. Como respuesta a esto, la Iglesia da a conocer la encíclica Rerum Novarum, que desea paralizar la descristianización, porque las personas estaban desorientadas por su soberbia. Su falsa moralidad estaba separando la sociedad civil de la religiosa. Al contemplar este debilitamiento en la Iglesia, el Papa reunifica varios grupos alejados de la Iglesia para que haya una renovación de fe en la comunidad. León XIII ordena abrir el Archivo Vaticano, donde se encuentra el verdadero propósito político y capital del Concilio Vaticano II, ¿no? Gracias, Doménica. Esto no lo considero como una participación normal, sino una participación precisa, excelente, y al igual que algo que dijo Kevin también, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí una anotación distinta de esas típicas que yo suelo colocar como dines extra, súper extra. Entonces ya tienen ustedes dos ahí. Y es una síntesis bastante bien elaborada, muy bien, ¿no? Ya estás lista para primero de bachillerato. Y para segundo y para tercero, creo yo. Dice, ya. Bueno. Sí, no voy a hacer mención a lo de los archivos del Vaticano y lo del Concilio Vaticano II, eso lo tocaremos más adelante, ¿no? Bueno. El Papa León XIII, Ismael Terán, aparte de ayudar a la clase obrera, frenó la descristianización, trataba de estar a la misma altura de la sociedad y esto ayudó a que su pontificado sea más directo, ya que su encíclica fue dirigida especialmente a los obispos. Por supuesto, ¿no? Este apunte que hace Ismael es muy interesante porque los obispos tenían que ser los pastores que cuidan de sus ovejas, pero en realidad estaban en otra fiesta, ¿no? Estaban en otra fiesta. Y por eso, a veces cuando los papas están así en una situación difícil, pues por las presiones que reciben, hacen cosas que no deberían, ¿no? Pero o sea, es una presión tan tremenda. Por ejemplo, hay un documento de la Comunión en la Mano de 1969, firmada por Paulo VI, aunque varios dicen que, y hay datos históricos al respecto, ¿no? Varios dicen que no fue el propio Pablo VI, sino fue otro Pablo VI. Y algún rato hablaremos de eso. Pero fueron las presiones que hicieron que se firmara ese documento, ¿no? Por las presiones, porque siempre han estado desestabilizando. Por ejemplo, solo me adelanto un poco respecto del Papa Benedicto XVI. El hecho de la presión de su supuesta renuncia, ¿no? Hace mención a algo que está datado y que es público respecto de amenazas de muerte que él recibió, ¿sí? Él convocó a algunos cardenales, les pidió que hicieran un estudio y durante varios meses recabaron información, datos ciertos de la masonería que le estaba amenazando, ¿no? Hay unos cardenales ahí, tienen su nombre, incluso hay un libro que uno de esos mismos cardenales, no me acuerdo ahora el nombre, lo publicó, habló y después de un tiempito falleció, ¿no? Pero él lo publicó y tiene también, o sea, no solo por escrito, sino que también vía medios, ¿no? Y básicamente lo que se le decía ahí al Papa Benedicto XVI es que si él se mantenía en sus procesos, en su deseo y se mantenía ahí al frente, pues simplemente iban a provocar un cisma, ¿no? Y eso era muy complejo. Así que lo que él quiso es retardar esos procesos. O sea, con todo esto que dices, dirigido a los obispos, ¿no? Ahora, pues, la situación es más grave. Bueno.
Franco, híjole, se me subió, espérense un ratito. Ismael Terán, gracias. Franco. Como conclusión, el Papa León XIII publicó 86 encíclicas. Vamos a ver, no. Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Ya, 86. Hay muchas cosas que publican los papas, ¿no? Que se llaman exhortaciones apostólicas, cartas, tienen diferente número, ¿no? Y puede haber un detalle ahí. Pero bueno, no me voy a detener en eso por ahora. Dice, la más representativa fue la de Laureano Novarum, fue el primer papa en haber nacido en el siglo XIX, también fue el primero que murió en el siglo XX, vivió hasta la edad de 93 años, siendo el tercer papa con más larga vida. En el momento, el papado también puede ser. Ya, híjole, ya se me subió esto otra vez. Mil disculpas. Se preocupó en hacer que las personas cambien su manera de pensar y León XIII pensaba que el servicio diplomático papal debe desempeñar un papel de primer orden tanto en la consolidación de la disciplina interna de la Iglesia como en la conducción de las relaciones Iglesia-Estado, ¿no? Sí, lastimosamente esto se fue de la mano con los años, esto de los asuntos diplomáticos que tenían que realizar los obispos, ¿no? En principio ese no es el papel, pero debido a la situación de presión en la que vivía, el papel de los obispos, ¿no? Pero debido a la situación en la que vivía, más obispos empezaron a tener este tipo de relaciones diplomáticas, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Cada vez había más gente. Espérense. Martín, ¿puedes volver a enviarme, por favor, tu documento porque está este arriba y no sé dónde buscarlo, Martín Mosquera? ¿Puedes enviar otra vez al chat, por favor, para leerte? Ya, profe Luis. Cópiale, por favor, porque no sé dónde está y creo que lo enviaste hace rato. Para terminar con eso y avanzar y quedarnos hasta ahí un poquito y volver. Ya después de esto les voy a poner la asignación para que en el descanso que tenemos suban, ¿no? Suban lo de su tarea. Sí. A ver. Martín dice, Martín Mosquera. León XIII supo detectar de manera sobresaliente. A ver, uy, se me subió. Destacarse de manera sobresaliente, ya que además de ser papa, supo también fijarse en otros temas como político, social, histórico. Además, fomentar la unión de las personas a la iglesia y pudo abordar problemas del mundo productor, ajustado todo a la crudeza y realismo, lo que esto lleva a cabo en 1891 la encíclica Rerum Novarum. Perdón, Elian Fernando. Ya, ok, gracias. Ya leía una aclaración de alguien. Bueno. Listo. Quedemos ahí un momentito, por favor. Yo sé que puedo leerles y ustedes han hecho su tarea y con eso espero encontrarme. Con eso espero encontrarme, ¿sí? Cuando yo lea sus tareas. Espero que no me haga pensar y no me llame la atención. Ya. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya. Bien. Bueno, ¿alguien ya me puede contar por qué redactó la oración a San Miguel el Papa León XIII? ¿Alguien sabe? Profe, yo estaba leyendo en Así Prensa cuál fue la razón por la que redactó la oración a San Miguel, el Papa León XIII, y pues... Dilo. ¿Así se me escucha? Pensaba que no se me escuchaba. Ok. Y pues bueno, había leído que pues no había una razón en particular de por qué escribió la oración a San Miguel, sino que pues uno de los testigos que estaba ahí dice lo siguiente. Dice, no recuerdo el año exacto. Una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento como era habitual. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante.
Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Y luego, pues, también dice, finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia su despacho. Se le ve encaminarse hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja, Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde, nada, nada. Al cabo de media hora hace llamar al secretario de Congregación de Ritos y dándole un folio le manda a imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. Añadió, ¿qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno, concluyó. Y pues, bueno, abajo son otros testimonios de los testigos que estuvieron en el momento, pero pues, bueno, sí, básicamente eso, no, en realidad nunca se supo concretamente el porqué de que León haya escrito La oración. la oración, ajá. Probablemente fue un prodigio, porque un milagro no puede haber sido porque fue de repente o capaz fue una visión solo de León, porque nadie más lo pudo ver. Entonces, pues, algo vio, pero nunca se supo. Sí, bueno, la visión trata acerca de justamente de Satanás, ¿no? Sí, y cómo se va contra la iglesia, básicamente. Pero no voy a tener eso. Pero esa es una oración que luego del Concilio Vaticano II se va a pedir que se la quite otra vez de la misa, ¿no? Al final, ¿ya? Esas son las presiones de la masonería. Pero bueno, vamos a un aspecto ya sencillito. Pongan atención, por favor, como síntesis de todo esto. Ok, bueno. Por ahora solo volverles a presentar esta diapositiva, pero todo lo que hace la iglesia
¿no? O todo lo que hace la iglesia debería y debe culminar en este proceso, ¿no? Pensar siempre cómo saltar del querer humano e ir al querer divino, ¿no? Dejarnos de la inmediatez o de estar sordos y ciegos, incluso hasta los bienes espirituales, y en cambio querer, como se decía en el video anterior, ¿no? Acumular riquezas, mantenerse típicamente solo en los aspectos materiales, ¿no? La próxima semana vamos a trabajar en esto, ¿sí? Por ahora vamos a dejar. Y finalmente, y de aquí nos veríamos a la 1:20, ¿de acuerdo? Y les voy a asignar ¿cómo se llama esto? La tarea para que la suban, por favor, con las respectivas correcciones que me imagino que habrán hecho, ¿de acuerdo? Solo hay que asignarla. Van a tener hasta la 1, les voy a colocar ahí hasta la 1:20, ¿no? Para que puedan subirla, ¿de acuerdo? Cualquier dificultad, cualquier problema. Esta es la parte final de la propuesta de León XIII en cuanto a la profundidad espiritual. ¿Qué quería con las relaciones internacionales? ¿Qué quería cuidar de la iglesia? Permitir que haya una mayor y mejor evangelización. Y aquí está una síntesis en esta oración de lo que él propone. Ama Audiolibros presenta Oraciones del Cristianismo. Perdonen. Audiolibros presenta Oraciones del Cristianismo. Oración del Papa León XIII. A vos, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también, confiadamente, vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos que volváis benigno los ojos a la herencia que, con su sangre, adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio, socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Bueno, para cuando regresemos, la pregunta es, ¿por qué creen que León XIII hizo esta oración? ¿Y a quién, a quién está dedicada esta oración? ¿Y por qué la hizo? ¿No? Ya, eso después, ¿de acuerdo? Eso para después. Recuerden que todo este proceso histórico que estamos viendo es para llegar a esta diapositiva actual del 2021. ¿Sí? Entonces, dejamos ahí. Yo les voy a subir ¿cómo se llama? Les voy a subir ahorita la asignación. Vayan, descansen, dejen en paz eso.
y cualquier indicación posterior ya la haremos. ¿Ok? Vayan, descansen y hasta aquí llegamos. 1:20 nos vemos, ¿de acuerdo?